Buenas tardes. Acá vamos a poder apreciar el audiograma, que es el gráfico, ¿no es cierto?, que es el resultado del gráfico americano gráfico clínico, donde en las abscisas pueden observar que están dispuestas las frecuencias, ¿sí? 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, la 16000 no la tomamos y la 64 tampoco. Podemos observar en las ordenadas están las intensidades con un 0 posicionado en la parte superior y que va aumentando, las intensidades van aumentando hacia abajo, hacia la porción inferior, de 10 en 10 decibeles. Ese 0 representa el promedio normal de audición. Por arriba del valor 0 tenemos el valor menos 10, donde podrían estar ubicadas las personas que tengan una audición mejor que el promedio normal, que serían obviamente las excepciones. Bien, en este gráfico nosotros vamos a plasmar los signos que ya vimos anteriormente. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo estoy buscando los umbrales de vía aérea de un paciente en la frecuencia 1000, por ejemplo, yo voy a partir de la intensidad 0 y voy aumentando de 5 en 5 decibeles, porque el audiómetro hace los aumentos de 5 en 5, los incrementos de intensidad. El gráfico está hecho de 10 en 10. Y por ejemplo, supongamos que yo estoy buscando el umbral mínimo de audición de ese paciente por vía aérea del oído derecho. O sea, le estoy pasando la frecuencia 1000 a partir de la intensidad 0, voy aumentando por el auricular derecho. Entonces, el paciente, paso 0, no me contesta, y cuando le paso a 5 decibeles, me responde. Entonces, yo voy a ir a colocar el signo en la línea de intersección de 1000, ¿sí?, pero con la línea imaginaria de 5, ¿sí?, que no la tengo, obviamente, porque el audiograma está hecho de 10 en 10, y lo que va a corresponder es que yo lo ponga acá al círculo. Si voy a chequear la frecuencia 500 y ahora el paciente me levanta la mano en 10 decibeles, ese redondel va a ir en la línea de la frecuencia 500 cuando esa línea se cruza con la línea de 10. Y así sucesivamente voy buscando los umbrales en el resto de la frecuencia. Ahora, para no demorar tanto, supongamos que yo ahora voy a pasar el estímulo, o sea, voy a pasar la frecuencia 1000, pero por el auricular izquierdo. Estoy buscando un umbral mínimo de audición del oído izquierdo, y cuando lo paso a la frecuencia 1000, empiezo en 0 y el paciente en 0 no me contesta, en 5 no me contesta y en 10 me levanta la mano. Entonces va a ir la cruz en azul en la línea de intersección de la frecuencia 1000 con 10. Entonces el paciente para la frecuencia 1000, el umbral mínimo de audición del oído derecho está en 5 y el umbral mínimo de audición del izquierdo está en 10. Ahora bien, ¿qué pasa si cuando yo vengo buscando los umbrales de ese paciente, este paciente no me responde? O sea, yo estoy buscando los umbrales de vía aérea del oído derecho en la frecuencia 1000 y parto de 0 y voy aumentando de 5 en 5 y no me contesta, voy a 80, 85, 90, 95, llego hasta 120, que es el máximo rendimiento que tiene mi equipo para vía aérea, para esa frecuencia. Entonces yo llego a los 120 decibeles y el paciente no me contesta, voy a colocar el signo de vía aérea oído derecho, pero con una flecha hacia abajo, que significa que yo busqué el umbral hasta el máximo rendimiento de mi equipo y el paciente no me contestó. Entonces va el signo de no percepción por vía aérea oído derecho. Si yo hago lo mismo, pero con el oído izquierdo, y el paciente también llegó a 120 decibeles y no me contesta, va a ir el signo de vía aérea, que es la cruz en azul, pero con la flecha hacia abajo, que indica no percepción por vía aérea del oído izquierdo. Ahora bien, yo por ejemplo quiero buscar el umbral mínimo de audición de vía ósea por el oído derecho. Se representa con un ángulo abierto hacia la derecha del paciente con el vértice ubicado en la línea de la intensidad. Entonces voy a la frecuencia 1000, parto de 0, voy aumentando de 5 en 5 y el paciente me levanta la mano en 5 decibeles. El vértice de ese ángulo
va en la línea de 5 y abierto a la derecha de la línea de la frecuencia. Si hago lo mismo, pero ahora voy a pasar la frecuencia 1000 por la mastoide izquierda y el paciente me levanta la mano, paso en 0, no me contesta, paso en 5, no me contesta y me responde en 10, el vértice va a ir sobre la línea de los 10 y el ángulo va abierto hacia la izquierda. Esto significa umbral mínimo de audición de vía ósea oído derecho, umbral mínimo de audición de vía ósea de oído izquierdo. Si yo, por ejemplo, busco el umbral de vía ósea del oído derecho de este paciente y parto de 0 en la frecuencia 1000 y voy aumentando y no me contesta y llego al máximo rendimiento del audiómetro por vía ósea y supongamos que mi audiómetro rinde por vía ósea en la frecuencia 1000 hasta 70 decibeles y yo llego a 70 decibeles y el paciente no me contesta por el oído derecho, por vía ósea voy a colocar el signo de vía ósea pero con una flecha hacia abajo. Significa que yo busqué hasta el máximo rendimiento y no obtuve respuesta. Si busco el umbral del oído izquierdo por vía ósea y me pasa lo mismo, yo llego hasta 70 decibeles, que es lo máximo que rinde mi equipo, y no obtengo respuesta, voy a colocar el signo de vía ósea pero con la flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque el audiómetro ya no puede ir pasar 75 y 80 porque el máximo que rinde es 70 decibeles. Entonces que los signos de no percepción van a nivel del máximo de intensidad que rinde mi equipo para cada frecuencia y para cada vía. Si yo, por ejemplo, quiero buscar el umbral de molestia del oído derecho, voy a decirle al paciente que yo le voy a ir aumentando la intensidad y que él me tiene que avisar cuando ese sonido que yo le estoy pasando le molesta. Supongamos que yo le paso la frecuencia 1000 y voy aumentando la intensidad y el paciente me dice que a 70 decibeles le molesta. Entonces, estoy en la línea de los 70, vengo así, voy a la frecuencia 1000, ¿sí? Y él me dijo en 70 me molesta. Entonces pongo la base de ese triángulo sobre la línea de 70, el cateto mayor paralelo a la línea de la frecuencia y tenemos el triángulo isósceles. Si quiero hacer lo mismo pero con el oído izquierdo y ahora el paciente me dice que le molesta a 65 decibeles, la base de ese triángulo va en 65, el cateto mayor paralelo a la línea de la frecuencia y tenemos el triángulo. Umbral de molestia del oído derecho, umbral de molestia del oído izquierdo. Si ahora yo le digo al paciente, yo le voy a seguir aumentando la intensidad y usted me va a avisar cuando le cause dolor. O sea, estoy buscando el umbral de algiacusia o de dolor. Estoy buscando del oído derecho y el paciente me dice que a 100 decibeles ya le duele. Por el oído derecho voy a colocar la base sobre los 100 de ese triángulo, el cateto mayor paralelo a la línea de la frecuencia. Tengo el triángulo pero lo pinto. Entonces es un triángulo relleno. Si yo hago lo mismo con el oído izquierdo y ahora el paciente me dice que por el oído izquierdo le duele a 90 decibeles, la base va sobre 90, el cateto mayor paralelo, cerramos el triángulo y lo rellenamos. Umbral de molestia para la frecuencia 1000 a 100 decibeles en el oído derecho. Para la frecuencia 1000, umbral de molestia del oído izquierdo, 90 decibeles. De algiacusia. Entonces tenemos, a ver, retomemos. Para la frecuencia 1000, umbral de molestia del oído derecho a 70. Umbral de dolor o de algiacusia a 100. Del oído izquierdo, umbral de molestia a 65 decibeles y umbral de algiacusia o de dolor a 90 decibeles. Muy bien, vimos ya los umbrales de vía aérea, derecho-izquierdo, vía ósea, derecho-izquierdo, vía aérea, derecho-izquierdo de no percepción y vía ósea de oído derecho-izquierdo de no percepción. Vimos los umbrales de molestia y los umbrales de algiacusia o de dolor. Por lo tanto, nos quedan solamente los umbrales de campo libre.
Cuando un niño es muy pequeño o cuando por alguna lesión, un traumatismo o una meningitis, ese paciente todavía no está apto para buscar los umbrales y soportar el ajuste de los auriculares, vamos a tener que tomar la audiometría a campo libre. Lo mismo pasa con los niños menores a 2 o 3 años. Eso significa que ustedes van a pasar cada una de las frecuencias a sus diferentes intensidades a partir de 0 por altoparlantes que están ubicados a la derecha y a la izquierda en la esquina de la cámara frente al niño. Entonces, no vamos a graficar con el color rojo ni el azul. ¿Por qué? Porque si bien yo paso la frecuencia 1000, supongamos por el altoparlante derecho, y por ejemplo a 20 decibeles el niño gira la cabeza, no es respuesta del oído derecho. ¿Por qué? Porque no va del auricular directamente a su oído, sino que sale a todo el ambiente de la cámara. Entonces no podemos decir que es un registro fehaciente de un oído. Entonces, se va a graficar con el rectángulo en negro, que no identifica un oído, pero sí se pone el mejor registro. ¿Qué quiere decir? Yo paso, por ejemplo, la frecuencia 1000 por el altoparlante derecho en 0, no me contesta. Paso en 0 por el izquierdo, no me contesta. Paso en 5 por el derecho, no gira la cabeza. Paso por el izquierdo, no gira la cabeza. Voy a 10 por el derecho, no gira la cabeza. Voy a 10 por el izquierdo, no gira la cabeza. Voy a 15 para un lado, 15 para el otro y no hay respuestas. Voy a 20 por el derecho y gira la cabeza. Entonces, como premio se enciende una luz, una figurita, se le pasa un dibujo animado. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos niños. Voy a 20 por el izquierdo y no me contesta. Aumento a 25 y hay respuesta, entonces yo voy a registrar en un oído 20 y en el otro 25 registro la mejor respuesta. Entonces digo, en 1000 su respuesta es a 20 decibeles. Entonces voy a colocar un rectángulo en la intersección de 1000 con 20 decibeles, voy a hacer un rectángulo en negro. Ahora, si yo hago esto, paso la frecuencia a 1000 por el derecho y por el izquierdo, a partir de 0 y voy aumentando de 5 en 5 y llego a 100 decibeles, que es lo máximo que mi equipo rinde a campo libre y no hay respuestas del niño, entonces yo voy a buscar la línea de intersección de 1000 con 100 y voy a hacer el mismo rectángulo igual, pero a este rectángulo le voy a poner una flechita hacia abajo. Eso significa no percepción por campo libre al máximo rendimiento del equipo. Muy bien, espero que haya quedado claro la graficación de los signos.